El ciclo de la tenia y cisticercosis. Si hay un parásito que pone los pelos de punta, tan solo con la idea de poder albergarlo en el interior, es la tenia. No es que sea especialmente peligroso ni mortal. De hecho, en algunos casos, el paciente no sufre ningún tipo de molestias y puede llegar a convivir con su huésped durante largas temporadas. El problema radica cuando uno piensa que puede tener en su interior un gusano de varios metros de longitud. Dos tenias que infectan al ganado vacuno y porcino, Taenia saginata y Taenia solium, dan lugar a infecciones intestinales en el hombre. La última origina también una infección generalizada, la cisticercosis. Taenia solium se encuentra en América Central y del Sur, en Asia suboriental y en algunas partes de Europa Oriental, mientras que la Taenia saginata tiene una distribución mundial, aunque su prevalencia es especialmente elevada en África del Sur del Sahara. Los cestos o tenias son gusanos planos en forma de cinta, divididos en segmentos supraglóteos, de color amarillo blanquecino. Son animales que viven en el interior del intestino delgado y grueso. Son hermafroditas. El nombre solitaria procede del hecho que siempre son individuos aislados e incluso pueden completar su ciclo vital, incluida la reproducción, sin haberse encontrado con otra solitaria. No poseen aparato digestivo y se alimentan por absorción de nutrientes que dirige el hospedador a través de su piel. Están formados por una cabeza o escólex piriforme, con 4 ventosas y un rostelo, con una doble corona de ganchos. El tamaño del escólex es similar al de una cabeza de alfiler. Al órgano de fijación le continúa el cuello, porción germinal que le da origen a un conjunto de segmentos o proglótides que forman una cadena astrobilar. Los más cercanos al cuello son inmaduros y cuando estos se alejan son más maduros. Cada proglótido tiene ambos aparatos reproductores, con órganos masculinos y femeninos bien diferenciados, por lo que el individuo se considera hermafrodita. Las tenias pueden crecer varios metros de longitud y se han reportado casos de más de 10 metros. Imaginen un gusano de 10 metros adherido a las paredes de su intestino. La solitaria posee pequeños ganchos o ventosas con los que se aferran las paredes intestinales. El animal se desplaza por el interior del organismo y aunque raramente se pueden sentir sus movimientos, se han reportado casos en los que la tenia ha salido del cuerpo total o parcialmente por el ano. Su cuerpo está formado en algunos casos por más de 900 segmentos, anillos que son capaces de producir huevos independientemente. Estos proglótidos, que es una unidad de reproducción autofecundante e independiente, que produce huevos que contienen embriones infectantes. Los proglótidos más distales, que son grávidos, presentan ramas uterinas llenas de huevos que le dan aspecto arboriforme. Cada uno contiene promedio de 50.000 a 60.000 huevos y habitualmente se desprenden del estróbilo en cadenas cortas que se eliminan con las heces. Esto conlleva un peligro de contagio, pues las personas tras rascarse o simplemente realizar labores de higiene después de defecar pueden portar estos huevos en sus manos. Manipulando alimentos se pueden contagiar a otras personas. Ciclo de vida e infección. Etapa de huevo. Los huevos, con sus embrióforos, se diseminan en el medio ambiente cuando son liberados desde las heces de las personas infectadas, que contienen los proglótidos maduros terminales. La estructura de estos les permite sobrevivir en condiciones extremas para proteger el embrión u oncósfera que está en su interior. Al ser ingeridos por el huésped, intermediario, cerdo u otro huésped, el embrión es liberado y se convierte en una oncósfera. En otras palabras, la tenia adulta deposita los huevos en el sistema digestivo de una persona. El cerdo come alimentos o bebe agua contaminada con heces humanas y se contagia a través de los huevos de la tenia. Desarrollo de la tenia. Posteriormente, la oncósfera migra a través de la pared intestinal y alcanza la sangre, e invade la musculatura o el sistema nervioso del hospedador intermediario. Y allí se establece y desarrolla hasta alcanzar la fase larvática, cistecirco. Esta forma larvaria es una vesícula que alcanza el tamaño de los 5 centímetros y en su interior aloja el escólex imaginado, que contiene la porción cefálica armada necesaria para que la tenia se fije en el intestino del hospedador de la forma adulta. Adhesión y crecimiento. La tenia se adhiere al estómago y madura hasta la adultez. Las tenias adultas suelen medir de 2 a 7 metros y pueden poner hasta 1000 huevos por día. Este parásito llega al estado adulto en 2 meses y puede vivir muchos años. Reinfección. La tenia libera los huevos a través del tracto digestivo del animal afectado. Luego, cuando los cisticercos son ingeridos por el hombre, con la carne de cerdo cruda o mal cocida infectada por ellos, el escólex envagina y se fija al intestino mediante el soporte que le brinda su doble corona de gancho y las 4 ventosas que la forman. Luego, al cabo de aproximadamente 3 meses de fijación al intestino, el parásito adulto, la llamada lombriz solitaria, se desarrolla y alcanza su madurez. Luego sus segmentos se desprenden y son arrojados
en la materia fecal del individuo infectado y con ello se completa el ciclo de vida del parásito. El peligro y los síntomas. La teniasis en sí no conlleva gran peligro. La tenia como huésped no es especialmente molesta. Pueden observarse síntomas gastrointestinales leves, como náuseas, dolor abdominal o diarrea, nerviosismo, problemas para conciliar el sueño, falta de apetito y pérdida de peso. Además de producir quistes que se deben extirpar quirúrgicamente, los que se alojan en los músculos pueden ser extremadamente dolorosos. Muchos casos cursan sin síntomas y algunos expulsan segmentos de tenias en las evacuaciones. Como ya dije antes, la teniasis se suele contraer al ingerir carne cruda o poco cocida con una larga enquistada en su interior. Actualmente, las medidas higiénicas y normas específicas para erradicar este parásito hacen improbable contaminarse de este modo. El problema más grave se suele dar cuando la infección se da directamente por huevos de tenia. De este modo, una persona que padezca teniasis puede autoinfectarse o infectar a los demás con sus huevos. En el ciclo de la tenia, cuando las oncóferas, larvas, liberadas de los huevos rotos, atraviesan la pared intestinal y pasan, transportadas por la sangre, al tejido subcutáneo, al músculo esquelético y al cerebro, neurocistercosis, o, con menos frecuencia, al ojo o al miocardio, donde se enquistas provocan la llamada cisticercosis. Esta afección puede llegar a ser especialmente peligrosa cuando la larva elige órganos vitales para desarrollar su ciclo, pudiendo causar en casos excepcionales la muerte. La cisticercosis puede provocar grandes daños, por ejemplo, si la larva se desplaza al cerebro, puede causar convulsiones y trastornos equivalentes a un tumor cerebral, ocasionando el fallecimiento del paciente. Asimismo, puede ocasionar ceguera si se asienta en los ojos, trastornos cardíacos en el corazón. Si afecta a la columna vertebral, se pueden presentar trastornos en la marcha, dolor u otros síntomas neurológicos. Estos son casos normalmente poco frecuentes, pues habitualmente eligen lugares menos conflictivos para su ubicación, como los músculos. Es por esto que habitualmente se contrae la teniasis al comer cerdo o vacuno. La larva enquistada se encontraba en los músculos, que se ingerían con pocas medidas higiénicas o poco cocidos. ¿Cómo prevenir el contagio? El riesgo de cisticercosis hace que sea particularmente importante prevenir la transmisión de tenia solium. La prevención comprende el tratamiento de las personas infectadas, la educación sanitaria y la evacuación de las aguas residuales, y un eficaz sistema de inspección de la carne. También en sitios donde la enfermedad es recurrente se ha utilizado tratamiento quimioterapéutico. Actualmente, es de obligado cumplimiento el realizar un examen al sacrificar un animal para el consumo humano, para comprobar que no estuviese infectado. Aún así, estos consejos pueden ayudar a prevenir la infección, pues esta revisión no suele realizar en carne proveniente de la caza o en países de bajo grado de desarrollo. Primero, evitar la ingestión de carne de res o de cerdo cruda o poco cocida. Segundo, lavarse las manos después de manipular carne de res o de cerdo, igualmente lavarse las manos después de defecar. Tercero, las evacuaciones de un paciente enfermo con tenias deberán ser eliminadas cuidadosamente, pues son contagiosas para seres humanos o animales. Cuarto, las personas que albergan el parásito deberán recibir tratamiento de inmediato.